Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Eva Guerrero, que también está en la agencia, y básicamente ha venido para hablar de migraciones SEO, muy enfocado a e-commerce y la experiencia que tenemos ejecutándolo. Y el objetivo del podcast de hoy básicamente es hacer un pequeño resumen, que va a ser de una orilla larga, sobre todo lo que contamos en el curso que vamos a sacar este mes de septiembre de migraciones SEO. Y nada, ya he hecho la chapa introductoria. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, por hablar. Vamos a hablar juntos de este curso que hemos creado. A ver si podemos ayudar a que menos webs sufran con los cambios a positivo que se supone que son. Y nada, vamos allá. Genial. Bueno, perdón porque justo antes de empezar a grabar ya hemos dicho que se estaba lagueando un pelín el vídeo. Hoy es la primera vez que grabo en casa por cosas de la vida y espero que, bueno, que si veis que mi cámara o la cámara de Eva se congela, no os rayéis porque aquí lo importante es el audio y el aprendizaje. Y nada, entonces antes de arrancar, para quien no te conozca, Eva, ponos un pelín de contexto a nivel de carrera profesional, qué llevas haciendo hasta ahora, bueno, un poco lo que tú y yo ya hablamos en su momento. Cuéntalo a la audiencia para que te ubiquen. Vale, pues a ver, yo realmente vengo de marketing. Yo estudié ciencias empresariales y me especialicé en comercio, en dirección comercial, y luego me especialicé en marketing. Y pues lo típico que te pasa cuando haces una carrera que dice que todo es muy teórico y el SEO no tenía la formación reglada, ¿no? Y yo realmente caigo en el SEO de casualidad, porque me creé un blog de moda, que típico estaba muy de moda entre pues eso, la gente que le gustaba lo digital creaba un blog, pues el mío fue de moda. ¿Aún lo tienes, el blog Está, activo? está colgado, sí. Ya no es mío, porque al final lo dirigí a tema de link building y demás, obviamente. Pero sí, es trendyicecream.com Vale. y bueno, igual todavía hay alguna cosita por ahí colgada, pero O de sea, lo la vendí. sí, sí, vamos, básicamente. Vale. Perfecto. Vale, perdón, que tenía curiosidad. Sí, dale. No, sí, ahí está. De hecho, me sirve porque alguna vez cuando hago algún post sobre mi historia, pues busco ahí fotos de la antigüedad, de cómo empecé en esto y ahí están. Y nada, me apunté a un curso de Google Analytics gracias al blog. Yo quería saber de dónde venían, cómo entender las cifras. Y ahí conocí a varias personas y de hecho a la que era la directora WES de la CAM en aquel entonces, la directora de marketing, ahora será de Sabadell. Y vamos, ahí descubrí que mi blog estaba posicionándose en Google y que tenía bastantes palabras clave posicionando y dije, ostras, ¿y esto qué es? Ahí descubrí el SEO, ahí descubrí el posicionamiento, básicamente, básico puro y duro. Pero luego, por otro lado, también lo descubrí por una entrevista de trabajo, porque, claro, yo salía de marketing y yo quería trabajar de marketing, pero ¿de qué de marketing? Y me entrevistó Iñaki Tobar pues sí, porque le causó curiosidad el email que yo le mandé. Pues yo soy bastante creativa y entonces pues le puse un email que le impactó y vamos, ahí fui yo a ver qué me ofrecía. Y básicamente lo que me hizo fue hacer una lista, un checklist para que empezase en el SEO, básicamente. Y me dijo, haz esto y a los 6 meses vuelves y te contrato. Pero yo era joven y pues que está diciéndome a mí que tengo... Eva, aún lo eres. Bueno, ya no tanto, pero sí, es que hace por lo menos ahora 14 años de esto, madre mía, un montón. Es que miras hacia atrás y el tiempo pasa volando, ¿eh? Pero sí, en vez de seguir por su camino, me fui a Bristol a practicar inglés y bueno, yo tenía eso detrás de la oreja, todo lo que me había dicho y nada, me puse a hacer cositas. Y cuando volví, encontré una oferta de trabajo que era marketing online, o sea, buscaban un informático para marketing online. Y bueno, yo me hacía mis pinitos en el ordenador, hacía mis cositas, tema de marketing, aparte de, o sea, el blog y también alguna cosita de servidores para jugar, porque también jugaba en mi época. Hace mucho que no juego, pero en aquella época sí que jugaba y me aventuré. Y resulta que lo que buscaban era una persona para hacer link building. Y nada, cuando empecé a hacer link building a los clientes, empecé a Yo meterme en busco todo el tema equipo del para link SEO. building, ¿eh? Matiz. ¿Qué? Aprovecho ¿Buscas esto que equipo? quiera ejecutar link building y hacer contenidos, que me contacte, que le guste relaciones públicas, todo esto, que hable conmigo. Vale, perdón, que he aprovechado ahora el momento. Empiezo a dar caña al link building, entonces empiezas Sí. a ver todo ese mundo oscuro
de la captación Sí, de enlaces, ¿vale? vamos, empiezo a crear bots, personas falsas ahí para poner mucho black hat total dentro de los foros, a comentar, bueno. Pero me di cuenta de que si no hacías trabajo dentro de la web, que era lo que se suponía que estaban dedicándose unos desarrolladores, no se lograba nada. Y básicamente no se estaba haciendo nada del SEO on page puro y duro, no se estaba ejecutando. Entonces ahí fue cuando dije yo, no, yo me quedo todos los clientes y yo les voy a meter caña desde el interior hasta el exterior. Vamos a hacerlo todo. Y ahí fue cuando nació el departamento SEO en Innova Publicidad, que fue la primera agencia en la que estuve, que de hecho ya no Vale, existe. Pero bueno, vale. Bueno, cosas de la vida. cosas. Entonces, también en otra agencia, si no me equivoco, ¿no? Donde ahí ya empiezas puramente a trabajar el SEO. Esta agencia, ¿cuántos años estuviste? Bastantes, ¿no? Pues en la primera estuve 4 y en la segunda casi 7 y pico, 6 Que, meses. bueno, que es Acceseo, que allí también, cuando estuvimos en Andorra, que me presentaste a diferentes personas también que os conocíais de allí, y nada, ahí durante bastante tiempo, pues aquí también para la persona que nos escuche, que tenga este contexto, ¿no? O tu contexto de que llevas Sí. bastante tiempo en el ecosistema, has trabajando en diferentes agencias donde has visto diferentes proyectos, diferentes formas de hacer. Y obviamente, cuando yo ya te conocí, ¿no? Y empezábamos a hablar de, bueno, de toda la operativa del SEO y tal, las migraciones SEO son un punto clave donde nuestro servicio es bastante relevante, obviamente, porque si el cliente, bueno, en este caso el cliente, no trabaja bien las redirecciones correctamente, puede perder todo el tráfico SEO realizado, ¿no? Y esto, por ende, es sin tráfico orgánico de Google y, por ende, pues pérdida de ventas y dependiendo del porcentaje de ventas que reciba de SEO, puede ser un problema gordo, ¿no? Sí. Entonces, con esto tomamos la decisión, ya teníamos algunos cursos gratis, ya teníamos algunos artículos currados, pero dijimos, ostras, vamos a hacer un curso bastante completo. Y la idea de hoy y ahora es esto, ¿no? La persona que nos está escuchando, vamos a sintetizarle un pelín como la escaleta que tenemos del curso. Obviamente no podremos abarcar todo lo que abarcamos en él, pero sí que el objetivo del podcast es que sea una masterclass que se pueda llevar, pues, como todos los basics, y que si tiene que ir a pedir a cualquier empresa, a cualquier freelance, lo que sea, o incluso a su propio consultor, bajar un roadmap, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, yo haré de rol de cliente. Soy un e-commerce hecho en Magento 2 y quiero pasar a Shopify, ¿vale? Que nos lo estamos entonces, Shopify no patrocina el podcast, que si quiere, pues encantados. Entonces, ¿qué es? Vale, yo soy el cliente que acabo de llegar, tengo 15.000 referencias, soy de surf, ¿vale? Una familia de solo. ¿Cómo iría el roleplay? ¿Qué me preguntarías? Pues te preguntaría si se va a cambiar el diseño de la web, si se va a cambiar la estructura de la web, si van a variar la oferta de URLs básicamente, con quién van a contar para hacer el desarrollo, si va a haber un diseñador, si va a haber cuántos desarrolladores, si van a tener un equipo de SEOs, etcétera, etcétera, y cuál es nuestro papel básicamente, porque podemos ser o consultores o ejecutores directamente. Entonces esa sería la primera fase, creo yo, para Correcto. poder. Es esto, es decir, lo que tú te planteas de decir, hey, a nivel de roadmap, para mí, para que la persona que ya nos está escuchando, es bajar las bases muy bien, que aquí es lo de siempre, donde el consultor hace de médico y lo que tenemos que plantear aquí es no que el cliente diga lo que quiere, sino que nosotros le ayudemos a explicarle lo que necesita para el problema-solución. ¿No? En este caso es problema, es un cambio de tecnología, con lo cual cambio en URL es seguro, de Magento 2 a seguro. Entonces, ya identificamos tipo de migración, que esto lo explicas muy bien en la formación, ¿no? Que no es lo mismo que pases de un PrestaShop versión X a versión Y del mismo PrestaShop, porque se mantienen las URLs. Si hay un cambio de diseño, como tú me preguntabas, ¿no? Puede haber una problemática de on-page, porque no esté el H1, desaparezcan datos estructurados que ya tenías, enlazado interno que tenías en el body. Entonces, O el espacio del texto, que hay muchas veces que se quiere conseguir un diseño muy limpio, muy minimalista y desaparece. Entonces creo que es fundamental, ¿no? Esta primera fase que comentas de primero identificamos qué tipo de migración es y obviamente aquí entraríamos en las tres fases, ¿no? El pre-migración, durante la migración, que es donde tú decías, ¿no? Podemos ser consultores o ejecutores, que básicamente se refiere a la ejecución de las redirecciones. En el caso de Shopify es a través de su propio módulo in-house, digamos, creado, que ya tienen ellos integrado, y después el post, ¿no? Y obviamente los KPIs, que al final es la posición media
se mantenga de todo el proyecto o incluso mejore si mejora la velocidad de carga o mejora la web en preproducción que ya teníamos hecha a nivel SEO. Dicho esta introducción rápida, claro, nosotros, tú y yo estamos todo el día hablando de esto, pero tenemos que hacer el ejercicio de que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, Vale. claro, lo de siempre. Entonces, es lo que hacemos cada día. Entonces, lo primero, como tú me has dicho, me has hecho varias preguntas. Entonces, suponiendo que somos un Magento 2 y pasamos a un Shopify, sabemos que cambian las URLs. Entonces, ¿qué haríamos en la premigración? Yo ya te digo, para que la persona que nos escucha, todo esto es random, ¿eh? Lo estamos improvisando. Pero va, yo tengo un equipo de desarrollo, Eva, que me está haciendo la web en preproducción y ya tengo la fase del Figma, ya la tengo hecha, ya tengo todo el diseño hecho. Entonces, mi objetivo ya es pasarlo a producción en el Shopify y ahora estamos grabando esto en septiembre y quiero salir en febrero, ¿vale? Que es después de Black Friday, descuentos de enero y tal, ¿no? Rebajas de enero y tal. Entonces, sabiendo esto, te escucho. ¿Qué me pedirías? Pues te pediría acceso a Analytics, acceso a Vale. Search Console, eso, Lo tienes. Vale. Lo tengo, perfecto. Sí. Vale, pues entonces vamos a empezamos ya la premigración. Pues te pediría el diseño, eso es lo primero. Te diría, pásame el diseño, que vamos a ver si visualmente se ha tenido en cuenta todo lo que la página ya disponía visualmente, porque al final Figma es lo visual. Vamos a ver si ha contado con el H1, con el texto SEO quizá de antes, o sea, justamente antes de los productos, el de después, los filtros, o sea, esto es muy UX. ¿Se ha pensado en la construcción de una tienda, de un e-commerce que va a satisfacer las necesidades del usuario o no? Entonces, Correcto. eso sería de las primeras cosas que yo pediría, sin duda. Mira, incluso aprovecho porque yo siempre cuando recibimos una migración, yo prefiero que esta fase de la conversación con los SEOs sea que aún no se haya pasado a producción, porque es mucho más fácil hacer cambios sobre un Figma que sobre tecnología, ¿no? Además que después los developers se quejan porque tienen que volver hacia atrás, ¿no? Entonces, aquí a modo de tip, si el día de mañana os encontráis una migración y vais a hacer una web nueva en una tecnología nueva, creo que facilitáis la vida a todos los proveedores si la migración se empieza a planificar a nivel de SEO en el diseño. Porque si tienen que crear secciones o secciones de enlazado interno o migas, lo típico, migas de pan o yo qué sé, secciones de texto, es mucho más fácil en el Figma. Entonces, vale, te doy el Figma, más o menos ves que está igual que la web anterior, pero supongamos que la ficha de producto no tengo migas de pan. ¿Cómo lo plantearías? Pues, a ver, eso es un cambio también menor. O sea, quizá en ese momento sí que no pasaría por Figma, porque al final meter unas migas de pan en Shopify se hace muy fácilmente. Entonces ahí sí que no pasaría nada, pasaríamos al siguiente fase de la de toma de decisiones de la premigración. Ahí ya diría yo, vale, esto cerrado lo tendremos en cuenta. Toma tus notas para que cuando realmente la web la puedas editar antes incluso de lanzar, quizá, pues entonces que eso se quede implementado antes del lanzamiento, pero no en el diseño, no es necesario. Vale, genial. Entonces, durante la premigración, ¿qué más temas necesitarías de mi lado? Pues la toma de decisiones. O sea, ahora es el momento también de decir, ¿nos quedamos con todo o quitamos algo? Vamos a tomar decisiones de negocio. O sea, tenías una categoría que hace 1000 años que estás diciendo, ay, esto no me acaba de encajar y no sé qué hacer y me sale mal por el SEO, pues vamos a ver datos y a ver si realmente es positivo, si está ayudándote al posicionamiento de la web en general, si te está dando retorno. Y entonces ahora es el momento de hacer ese tipo de decisiones. Al final un cambio de web, sobre todo cuando cambian las URLs, todos sabemos que una pequeña bajada se va a notar, porque primero bajan las URLs antiguas para luego subir las nuevas. Entonces ahora es el momento de que en esa bajada bajen las cosas que van a desaparecer. Sí, un ejemplo real, para poner ejemplos. Yo encontré un caso que era un Magento y se migró a un PrestaShop donde todos los filtros del Magento eran rastreables e indexables, ¿no? Entonces, ahí había un long tail bastante relevante, pero que la gran mayoría de los filtros no se indexaban. Entonces, obviamente, en la versión en PrestaShop se tomó la decisión coherente de que los filtros no fuesen indexables y lo único que había creado contenido, que había posicionado long tails,
se crearían categorías indexables y obviamente pues se enlazarían desde las familias. Entonces, aquí la reflexión, sobre todo, creo que en la premigración es, obviamente, planificar el decir, vale, van a cambiar las URLs, quién lo va a ejecutar, qué día queremos salir, aquí ya te he dicho febrero, y sobre todo, analizar todo el Figma y teniendo en este contexto de Shopify, qué puntos se tendrán que ejecutar teniendo en cuenta de lo que se venía, ¿no? En este caso del Y luego almacén. los plazos. Es que, claro, yo lo de los plazos lo hago después de la toma de decisiones, porque si no es lo mismo contar con 1000 URLs para trasladar que 500.000, ¿no? Para hacer un... Claro, esto es importante y vamos a abrir este cajón porque obviamente aquí a veces es, vale, para mí uno de los puntos claves dentro de lo que es el proyecto de migración SEO y donde el SEO coge más relevancia es el mapa de redirecciones, ¿no? Claro. Entonces es que podríamos hacer un podcast solo de esto. Entonces, en resumen, para la persona que es la primera vez que lo oye, un mapa de redirecciones básicamente es extraer todas las URLs que hay en Google Search Console de los últimos 16 meses, que si tienes información en BigQuery de los últimos 2 años, fantástico, pero seamos realistas, yo a día de hoy aún no me lo he encontrado. Entonces, Sí. últimos 16 meses y mapear una a una con la nueva tecnología, ¿no? Claro. Entonces, este es el trabajo gordo. Es tener in, out. Correcto. ¿De dónde partimos a dónde vamos a llegar? Correcto. Y ahí es donde hay el curro de verdad. Entonces, en el caso de este e-commerce que te decía de 15.000 SKUs, referencias, supongamos que en total hay unas 5.000 más, para poner artículos de blog pages y categorías. Estamos hablando de un proyecto de 20.000 URLs. Claro, migrar esto, si me dices que el plazo estamos ahora es noviembre, es complicado, ¿no? Entonces también es importante ser consciente. Y después ser realista. Claro. Y después países. Supongamos que tengo el caso de, por ejemplo, Surfon, ¿no? Que ahora me estoy imaginando Surfon. 5 idiomas, claro, son un montón de URLs, ¿no? Entonces, hablemos del mapa de redirecciones. ¿Qué es, Eva? Explícanos un pelín en detalle en qué consiste. Pues básicamente es buscar hacia dónde vamos a llegar el tráfico que ya nos venía antes. O sea, nosotros constamos, o sea, con la URL, nuestra web tiene X URLs, pero no todas ellas están rankeando en Google, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un ecosistema dentro de nuestra web que es de X. Si al hacer el cambio a una nueva web todo esto cambia, ¿qué pasa? Que todos los enlaces que el usuario o que Google puede encontrar en Internet, si se rompen, todo eso se va a perder. Todo eso va a hacer que la autoridad se pierda, que el traslado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado, link building, desaparezca. Entonces, básicamente, un mapa de redirecciones es asegurarnos de que todos los enlaces que están recibiendo tráfico se vayan a la nueva web, a los nuevos enlaces que vayan a existir. Y que se vayan de forma correcta, ¿no? Al final, Exacto. cuidado. Nos hemos encontrado no a la también home. Claro, es que es eso, ¿no? Es que, y primero, y una redirección 301, ni 302, ni 300, que sean permanentes, ¿no? Entonces, primeros grandes matices, lo que has dicho, URLs antiguas a las nuevas, que el mapeo de las antiguas a las nuevas lo hace el SEO. ¿Cómo lo hace? Una por una. Si yo tenía una categoría que era tablas de surf en PrestaShop que acababa con el número 45, que es lo que te pasa. Perdón, era Magento, bueno, pero da igual. Magento 2, ¿vale? Tablas de surf, y migramos a Shopify, será un collections, barra tablas de surf. Entonces, la keyword tiene que casar, ¿vale? Y esto es el curro que hacen los SEOs. ¿Qué sucede? Que a veces, al hacer ya la web en preproducción, por lo que sea, se olvidan artículos de blog, se olvidan páginas promocionales como Black Friday, se olvidan X, ¿no? Llámalo X. Entonces, aquí también un gran trabajo es identificar esas URLs en la web en preproducción a nivel tecnológico no se han migrado, porque un tema es migración SEO y otro tema muy diferente es migración tecnológica, que es migrar todo el contenido, productos, categorías, artículos de blog, pages y, bueno, la propia home que obviamente no se migra. Bueno, después hablaríamos de clientes, pedidos y toda la historia, ¿eh? Entonces, dicho esto aún estamos en la premigración. Supongamos que vamos trabajando, tú me vas dando feedback, que esto creo que también es muy chulo, ¿no? Coges la web en preproducción y haces un audit de la home, haces un audit de collection. Hay acciones que hacemos antes de salir y otras que las vamos a postergar una vez salgamos de la web, ¿no? Porque a veces
el equipo técnico dice, no tienes tantas horas, chaval. Entonces Claro. eso también pasa, ¿no? Pasa. Sí. Entonces, se revisa cada una de las plantillas, lo que decía, home, ficha de producto, categoría, home de blog, categorías de blog. Se hace el trabajo de mapear una por una, que esto es un curro brutal. Ujú. Y no sé si nos faltaría, ¿qué crees? ¿Que nos dejaríamos alguna cosa? A ver, yo lo que aconsejo siempre es mezclar datos. O sea, tú puedes sacar un screaming de la web y dejarte algo. Es que no importa. O sea, entonces yo prefiero tener todos los datos de lo que aparece en Analytics, de lo que aparece en Search Console e incluso del propio site, porque es que ya te digo yo que alguna vez me he encontrado algún enlace que no aparecía en el resto de sitios. Entonces, yo lo que hago es saco todos los enlaces, los paso por el Excel, le quito la duplicidad y lo paso por el comprobador de estados. Entonces, cuando ese listado que has sacado tienes código de estado 200, ya tienes las URLs de tu web que obviamente hay que redirigir. Hay que tomar la decisión de qué hacer con ellas. Acabas de dar un punto clave que yo me lo es el status code. Hablemos de ello. Es decir, uno de los puntos clave de la plantilla que damos en el curso es una columna que se llama código de estado, que básicamente lo que hace es una petición al estado de la URL antigua. Entonces, obviamente pueden incluso haber URLs que hemos exportado de Google Search Console que estén en código 404, pero que los últimos 16 meses había tenido tráfico y no se había redirigido, que esto también es una fórmula también de recuperar tráfico que se había perdido. Entonces, esta columna es clave, incluso, bueno, yo me obsesiono porque siempre esté bien, porque a veces peta, y es clave primero, para detectar esto, ¿no? URLs que están en 404 o incluso están redireccionadas y que tenían tráfico los últimos 16 meses, y después la post-migración para comprobar que todo tiene un 301, ¿no? Y también te simplifica mucho el filtrar para las URLs que aún quedan con un 404 y seguir haciendo las redirecciones, ¿no? Porque a veces, y esto es true story, algunos proyectos hemos salido que aún quedaban URLs sin redireccionar, pero porque eran URLs que tenían muchas impresiones, pero no tenían tráfico, ¿no? Entonces no lo habíamos priorizado. Y además que no se había traspasado el contenido. Entonces, dicho esto, te voy a hacer una pregunta así a cascoporro. ¿Qué se hace con esas páginas que no tenían tráfico y no tienen impresiones, pero estaban en código 200 y en index? Pues yo le preguntaría al cliente primero, por si acaso. Pero en el momento en que me diga, ¿esto qué es? A un 410 o lo dejo en 404 ya directamente. ¿Por O sea, qué? una de las dos cosas. Pues porque ¿para qué tenemos que tener una URL más que gaste presupuesto de rastreo? Que igual no lo gasta porque igual Google no lo encuentra, pero ¿para qué lo queremos? Si nosotros ya lo hemos encontrado, tenemos el dominio, el control, vamos a tomar nosotros la decisión, que no sea Google quien la decida, ¿no? Aquí, como buenos SEO técnicos, nos sale la sonrisita porque es un gran debate, ¿no? El tema de redirecciona todo, sí o no. Entonces, demos un pelín más de contexto. Como tú bien has dicho, ¿no? Hey, tenemos URLs, no vamos, o incluso no vamos a tener en la nueva web, que eso ya es de cajón, y por ende no nos está aportando ni impresiones ni clics. Entonces, muchas veces lo que se hace es un 301 a la, ¿no? Y aquí viene tu respuesta. No, hacemos un 410. Primero de todo, ¿qué es un 410? Eso es es el código redirect con en plan que desaparece, que la URL ha desaparecido e informas a Google de que eso ya tiene que desaparecer de sus bases de datos y no volver a... Vale. ¿Y la diferencia con un 404? Pues realmente un 404 no necesitamos meterlo en el htaccess. Entonces yo aconsejo que si tienes un htaccess petado, no encontré otra palabra, si lo tienes repleto de URLs, o sea, de redirecciones, da igual, no metas los 410, dejas 404, te aseguras que no hay ningún enlace a él dentro de la web y ya está. Ni dentro de la web ni fuera. Obviamente, si tenemos un enlace desde otro sitio hacia esa URL, no lo dejaremos morir. Pero si no existe ninguna URL, déjalo en 404, que al tiempo Google dejará de revisarla. Y de hecho, si vieses que por casualidad que está indexada en Google, pero que no creo que sea el caso, pero se puede pedir la eliminación de Google. Y en 6 meses no te vuelve a revisar, eso que te ahorras. Correcto. Entonces, todo esto lo estamos hablando porque todo tiene una relación directa con la casuística del presupuesto de rastreo. Entonces, donde queremos llegar es que, en este caso, un caso de este proyecto que estábamos hablando, ¿no? 20.000 páginas, que
que seguramente se va a más de 100.000 si vamos a 5 idiomas. Obviamente es un proyecto donde el presupuesto de rastreo es relevante porque si no se optimiza, Google puede tener problemas de descubrir todas esas URLs que queremos indexar. Que realmente son las relevantes, claro. Correcto, porque de un día para otro, de repente, todo es un código de estados 301. Si encima le están haciendo hacer redirecciones de porquería, aprovechamos este momento para limpiar porquería, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando todo el rato, o la pregunta de por qué un 410, ¿no? Entonces, para resumir, aquí la persona que esté en este proceso o vaya a estar en este proceso, que tenga muy en cuenta si ese proyecto es grande o no, porque obviamente tendrá que tener muy en cuenta que el día que se hace la migración, al pobre de Google le das un curro relevante, ¿no? Totalmente. Eso no le gusta, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, pero creo que la premigración, bueno, podríamos abrir el cajón de las imágenes, que una vez me lo dijeron y me quedé loquísimo. Cuando hablamos de redirecciones, las imágenes también tienen una URL que posicionan en imágenes. Y yo cuando los primeros cursos que daba y tal, no, nunca lo decía, pero bueno, es una curiosidad, ¿no? Pero si tienes mucho tráfico en Google Imágenes, pues ser interesante también porque la URL en Magento en Shopify pasa a estar en una CDN. Entonces también se puede redireccionar las imágenes. Claro. Off topic total. No sé si la redirección realmente es en un WordPress, por ejemplo, eso, si es de WordPress a WordPress es súper fácil porque trasladas todo el WP Content y ya está. Y, a ver, si son millones de imágenes, yo aconsejo limpiar las que ya no se usen o no estuviesen indexadas. ¿Para qué? Vamos a meterlas de nuevo en el servidor. Pero las que sí, pues lo trasladas con la misma estructura y ya tienes las URLs equivalentes. Correcto. Pero bueno, es un filón que hay proyectos que tienen bastante tráfico de Google Imágenes y bueno, obviamente es un punto a tener en cuenta, ¿no? Que cuando me lo dijeron dije, ostras, no había caído. Entonces, bueno, genial. Ya lo tenemos, supongamos que lo tenemos todo planificado, hemos encontrado todas esas URLs, las hemos mapeado y llegamos a febrero y tenemos la fecha de salida un viernes. ¿Qué me dices a eso? Yo le digo al jefe que se vaya de vacaciones, que hasta el lunes nada. Correcto. Entonces, obviamente nunca hacer la migración en viernes porque es lo de siempre. Los planes salen mal. Entonces, punto uno, tener siempre el Magento obviamente en un servidor, en un subdominio, si es necesario, da igual, bloqueado por robots y toda la historia, por si hay que hacer un rollback, ¿no? Claro. Entonces, y aparte, yo recomiendo siempre hacer una premigración. O sea, hacer una prueba en un entorno que no sea el real. Las redirecciones se pueden subir directamente. Obviamente Shopify es diferente porque tienes que tener la web activa, pero en el caso de un WordPress o un PrestaShop, por ejemplo, sí que se puede hacer una premigración y ver si todo funciona correctamente. Porque aquí se toca el htaccess. Y si hay algo de las redirecciones que no están bien, te cargas la web directamente. Fuera. Entonces yo siempre aconsejo hacer una premigración en el caso de que no sea Shopify. Obviamente en Shopee es diferente. Vale, hablemos del concepto premigración. Es decir, entiendo que tú lo que dices es, tienes la web en preproducción, la nueva, pruebas que te vayan bien, que la conexión con RP... Casi siempre lo que suele fallar son conexiones con RP o TPVs, ¿no? Sí. Conexiones con el banco, bueno, Redsys y tal. Claro. Ahora estamos hablando más de open source o una tecnología hecha a medida. Entonces, supongamos que todo esto va bien y es lo que tú dices, ¿no? También comprobar que el htaccess es limpio. Claro. Vale. Claro, es que esto en Shopee se reduce el error porque es súper sencillo. Bueno, el RP no se reduce nunca, ¿eh? Ya, no, el RP no. En el tema de las redirecciones sí, porque eso es muchísimo más sencillo, no tienes que tocar nada técnico. Ya se encargan ellos de hacerlo por ti. Correcto. Entonces, el lunes, segunda semana de febrero, se hace el cambio de DNS, ¿no? Pasan a apuntar al Shopify. ¿Y qué sucede? ¿Qué hem de fer? Rastrear la web de arriba abajo, que no haya errores, probar todos los formularios, hacer todo. Ahí se pone todo el mundo a trabajar. El Screaming Frog echa humo. Todo hay que revisarlo de nuevo. Vale, entonces, ¿cómo se ejecutan las redirecciones? ¿Cómo se ejecuta? Sí. Yo es que cuando, claro, en Shopee se hará en el mismo momento que se abre el Shopee, en el Shopify, se hace en el mismo momento. Pero en el resto de gestores las redirecciones ya vienen hechas antes, previamente. O sea, incluso en Shopify también, porque se sube y una vez activas la web, funcionan. Entonces, antes de lanzar la web, todo eso tiene que estar ya subido, tiene que estar hecho. Básicamente, check. Correcto, y este es el gran punto. Obviamente todo lo marcan los tiempos y las necesidades del cliente,
y a veces te piden que en 3 semanas lo tengas, ¿no? Cuando realmente necesitas 2 meses. Y incluso esto es, cuando tú ves migraciones mal hechas, obviamente a veces falta contexto, ¿no? Pero hemos visto casos de Decathlon en Francia, a webs muy gordas que se han ido a tomar por saco durante 1 o 2 meses por una migración mal hecha, pero más que nada es por un tema de organización, porque el playbook está más que masticado. Entonces, o incluso lo que tú decías, ¿no? Que eso lo he oído muchas veces a algunos consultores y a día de hoy eso me ha pasado en un proyecto de hacerlo faseado. Es decir, pues primero migras el blog, después ya migras a la parte de e-commerce, tal, ¿no? Entonces, como tú me hubieras dicho, es antes de salir ya puedes subir el CSV en el caso de Shopify. Con las redirecciones no hace falta esperar, ¿no? Entonces, lo mismo con Presta o lo que sea, ¿no? Todo lo que tenga Sí, HTML. todo hecho. Vale, entonces hemos salido, todo ha ido bien, pero en ese mapa de direcciones que decíamos, hay algunas páginas que dan 404. ¿Qué ha pachado? Ahí hay que ver qué ha pachado, de verdad. Hay que ir a buscar si la redirección ha desaparecido, o sea, o no se ha subido bien. ¿Qué ha ocurrido? A ver, yo lo que suelo hacer es, cojo el listado de redirecciones, el in, y ahora reviso con Screaming Frog en modo listas y todo sale 301. Y el out también lo miro igual, porque puede haber pasado cualquier cosa. Y que en su día era un 200 y ahora mismo, no sé, ha habido una bucle de redirección y vuelve a dar 301. ¿Qué ha pasado? Vale, para la persona que nos escucha, Screaming Frog es una herramienta Vale. es una herramienta que la utilizamos para hacer audits de los proyectos y cuando decimos modo lista, esto también lo vemos en el curso de Token Academy que lo da Gaby, es una configuración de cómo rastreamos un site. Lo podemos hacer a partir de una URL que actúa como Googlebot o mediante el envío de un listado, que es lo que tú comentabas, ¿no? De URLs, que es muy útil esto, ¿no? Entonces, esto es clave. O sea, durante la migración, que ya estaríamos en el post, es clave, ¿no? Entonces, supongamos que haya ido bien, es fácil porque obviamente ha ido bien y ya está. ¿Qué define que un proyecto se ha migrado bien o no? ¿Qué métricas, qué KPI para ti sería que es correcto? Pues a ver, los clics, las impresiones, los KPIs básicos del SEO, básicamente, CTR incluso, que si se ha hecho bien, seguramente mejorará, y posición media sin ninguna duda, pero al tiempo. O sea, porque primero toca que las URLs antiguas desaparezcan. Esto hay clientes que a veces se rayan un pelín, con todo el cariño del mundo, de que aún ven que en Search Console están las URLs antiguas apareciendo, pero es más que nada porque Google tiene una caché, ¿vale? Donde sigue solicitando URLs antiguas y cuando tú le das clic ves que te hace el 301 y ya está, ¿no? Entonces... Y además ahí comparten. Sí. Ahí llega un momento en el que las URLs crecen exponencialmente porque compartimos. Obviamente, cuando se hace la redirección y Google sigue teniendo las antiguas, no va a aparecer en la Search Console la nueva porque ha habido una redirección. No, primero sale la vieja y luego sale la nueva. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. A mí también me gusta mucho, a modo de tip, es coger tu top 50 keywords que te están aportando el Pareto, ¿no? Lo de siempre. Pues hay el 20% de las palabras clave te están aportando el 80%. E incluso si lo reduces a la fase transaccional, es mucho más fácil el seguimiento, ¿no? Entonces, no está de más tener una herramienta como SEOcrawl o SEMrush o HRM, da igual, que tengas un tracking de keywords y obviamente pues, hacer el tracking de esa keyword y la posición media, ¿no? Y eso en un periodo de 1, 2, 3 semanas sí que ya es representativo cuál es la posición media. Entonces, si estabas en un top 3 y te has ido al top 5, no te preocupes. Si estabas en un top 3 y te has ido a la página 80, ahí puede que el mapping no esté bien hecho y ahí hay algo que huele mal, pasar. ¿no? Entonces, esta sería la post-migración, ¿no? Y ¿qué puntos más deberíamos tocar en una post-migración? El disuade los robots o restringe el acceso, que eso se olvida, que a la gente se le olvida quitar la restricción total. Hay que volver a subir el robots, bueno, volverlo a subir, que esté correcto, que esté adecuado al CMS en el que estés. Esto pasaba así, ¿eh? Es decir, el sacar una web nueva, mira, y ahora hablaré de Dani y si Dani escucha este podcast, pero a nosotros nos ha pasado de sacar un WordPress con el típico no index, no, es un check, un check, Sí, o a veces que nos han llegado proyectos que han migrado y dicen, hostia, sobre todo WordPress, hostia, es que cambiamos la web, tal, veníamos de un Wix o de lo que sea
y lo posicionamos, tal, y tú ves eso y ya te lo hueles, ¿no? Claro. Entonces es fundamental que en Shopify esto no pasa porque no hay el check, pero en WordPress sí que está, ¿no? Entonces cuidadín con el check matador que hace que Googlebot no te pueda rastrear ni indexar. 100%. Y Vale, cuidado entonces en Shopee, cuando estemos diseñando la web, poner el robots en disallow, que nos indexe el dominio anterior, o sea, el no definitivo, básicamente. claro, que hay un montón de casuísticas, ¿eh? Hemos hablado de un tipo de migración que es la más común, que es cambio de tecnología, se mantiene el dominio, pero mira, abrimos otro cajón. Ahora, si quieres, bueno, creo que ya hemos comentado como a muy grandes rasgos, obviamente cada proyecto es un mundo, pero como las 3 grandes fases, ¿no? Donde el objetivo en cada uno, para hacer un resumen, es organización pura y dura, porque parece una tontería, pero es por donde palman todas las migraciones, es más un tema de roadmap y dejar las cosas Y claras. organización y también de tener información, recabar información. ¿Cuál era el HT-Access antiguo? ¿Cuál era el robots? Tener una copia de seguridad, todo lo anterior que se quede almacenado, por si acaso. Imagínate que trasladamos la web y no conseguimos que el TPV funcione con la nueva web y haya que volver a la antigua, porque el cliente te pide, vuelve a la antigua que lo que tenía funcionaba. Tienes que hacer el cambio radical, que me ha pasado. Y no tienes copia de seguridad, ¿qué haces? Así que eso. Diosito. No, sí. Bueno, nosotros nos ha pasado ayer en un proyecto, y no voy a decir sin ningún problema, era Carla Bedia, estaba en un WordPress, habíamos pasado a Shopify y habían algunos temas de contenidos que no se habían traspasado y tuvimos que volver a cambiar, hacer un rollback de DNS y volver a WordPress que lo teníamos guardado y ahora hemos vuelto a Shopify, sin ningún problema. Pero sí que es verdad que parece una tontería, pero es más común de lo que se cree el hecho de volver, pero sobre todo por conexiones de RP, a veces temas de logística, Claro. no tanto temas de contenido, ¿no? Porque no debería. Entonces, dicho esto, abro un cajón que también sucede mucho, sobre todo cuando hay adquisiciones de marcas, que esto nosotros lo hemos vivido en la agencia, que una marca ha adquirido otra marca y han fusionado los dominios, o incluso rebrandings, que también lo vivimos en el proyecto de Encuentra tu retiro a Inspiria. ¿Tú te has encontrado alguna vez con esta casuística, ¿no? De que una migración de dominios? Sí, claro. Vale, De hecho, fue de las primeras que hice. Vale. Hace 1.000 millones de años. Claro, migraciones son las más jodidas porque, bueno, en trading también lo hicimos. Trading tenía Viking, Dressing, bueno, todas las verticales y pasamos todo a trading.com, ¿no? Entonces, aquí, para mí, uno de los grandes aprendizajes, tienes un tipo que es rebranding, que se mantiene en CMS, y ahí son las jodidas porque tú te crees que no hay ningún problema porque cambias DNS y los slugs se mantienen, ¿no? ¿Qué sucede? Que Google esto es un poco torpe y como es un nuevo dominio, primero, ese de nuevo dominio, antes de que tú lo comprases, ¿qué contenido tenía? Claro. Porque como estuviese penalizado, estás jodido. Es true story. Otro tema es ese dominio, como ya bien decía, puede que no tuviese nada que ver con la temática que tú vas a apuntar ahora, ¿no? Encuentra tu retiro Inspiria. No tiene por qué. Inspiria no tenía por qué ser un proyecto de encontrar retiros. Entonces, aquí un punto clave es que este nuevo dominio, si tienes tiempo, dupliques más o menos con un WordPress rapidito lo que ya tienes actualmente y a día de hoy existe ChatGPT, pues hagas un contenido rápido y veloz sobre esa temática para que como mínimo apunte a esa temática, como mínimo. Y después está el punto clave. Cuando tú haces la migración, indicarle a Google que pertenecen a la misma propiedad, que esto es una herramienta de Google que te permite decirle, este dominio ahora está aquí. Entonces estas son, bueno, sé que como fue en tu caso, si fue la primera, fue divertida, ¿no? Sí. Hombre, yo ahí es que era pajarito total. Yo iba aprendiendo conforme me encontraba los problemas. Así que ahí descubrí que estaba la herramienta esta de Google y pues mira, hay que informar a Google de que vamos a hacer el cambio. Así le comunica al cliente eso. Pero mucho cuidado. Era de misma, es decir, vale, cuéntanos un poco más de esta migración. Es decir, ¿era un WordPress que se mantenía en un WordPress o era era la misma web que iba a cambiar el dominio y iba a cambiar el logo, básicamente. Ya está. Un poco, no sé si cambiaban colores, eso no me acuerdo, Claro, pero... pues esas son muy peligrosas porque como piensas que es fácil y es un cambio, o incluso que el cliente deje de pagar el otro dominio. Exacto, eso iba a decir, que el dominio anterior tiene que tener hosting. Eso me pasó. Yo fui a hacer la comprobación de las redirecciones y me decía, no funciona. Yo, ¿cómo que no funciona? Si yo he subido el HT Access, lo he subido en el antiguo. Claro,
había dejado de pagar el hosting antiguo, que ya no le servía para nada, no tuvimos que volver a comprar el dominio, montarle un hosting basiquito, eso es. Tuvo suerte de que, vale, tuvo suerte de que no se le comprasen el dominio ni ninguna mandanga. Vale. Si vas a hacer un rebranding, vamos a abrir este cajón. Si vas a hacer un rebranding, tal, tienes esta agencia de rebranding, brutal. Pero también hay una migración, que es lo que estamos hablando. Entonces, estas migraciones, como muy bien has dicho ahora, Eva, es mantienes el dominio mínimo durante 2 años, mínimo, ¿vale? Porque algo de autoridad tiene, algo, enlaces enlaces externos a ese dominio, una autoridad. Y obviamente, lo que tú has dicho, ¿no? Mantenerlo en un hosting, no hace falta que sea muy tocho, porque solo tiene que haber un documento htaccess. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues mira, este es un tipo de migración jodida y obviamente si se cambia de tecnología aún es peor. Claro, eso sí, vamos. Entonces, vale, hemos comentado este tipo de migración, hemos comentado cambio de tecnología, cambio de naming, cambio de dominio. Aquí hay el tema de pasar de subdominios a dominios principales, que aquí el único cambio es lo mismo, son entidades diferentes y este tipo de migraciones también son complejas porque Google entiende que son 2 entidades diferentes, ¿no? Pues aquí también pueden ser problemáticas y no sé si estas serían las principales. Bueno, migración de hosting. Sí, de hosting, pero mejor. Sí, a no ser que sea una chapuza, pero... y a no ser que cambies de tecnología, o sea, que sea un servidor Apache y te vayas a un servidor que ahora no me sale el nombre. O sea, el servidor Apache funciona con htaccess y te vas al otro tipo de servidor, no te sirve el htaccess. Tienes que transformar todas las redirecciones que ya tienes. Correcto, que hemos hablado solo de htaccess, pero se puede hacer desde las cabeceras, se puede hacer y el Shopify, que es lo que estábamos hablando ahora, no hay nada de esto porque obviamente no puedes entrar en él, no hay dónde entrar, ¿no? A nivel de hosting. Claro. Esto sucede eso también sería interesante, o sea, coger las redirecciones antiguas que tuviese el htaccess de la web antigua y aunque no existan esas URLs, traspasarlas igual. Y aquí está dando un punto que a veces con algún WordPress me ha pasado que se mantienen redirecciones antiguas porque se ha duplicado el htaccess. Esto nos pasó en un proyecto donde no entendíamos de dónde salían las redirecciones y había otro documento. Entonces, bueno, también cuidadito con esto con las bases de datos, lo que se hereda de los antiguos WordPress, porque a veces hay porquería mansalva. Claro. Y dicho esto, yo creo que temática migraciones, ya llevamos unos casi 50 minutillos hablando de esto. Entonces, creo que hemos tocado todos los palos. No sé si hay algún tema, Eva, que se nos haya escapado, que creas que pueda ser interesante. A ver, yo simplemente comentaría que incluso aunque solo vayan a hacer un cambio pequeño de diseño, cuidado, pues lo que estábamos hablando, puede parecerte un cambio mínimo, pero que el SEO se entere. Y muchas veces no te enteras de las cosas, lo ves a posteriori y parecía un cambio mínimo y afecta a algo más. Bueno, es que aquí somos unos chapas. Este melón es muy peligroso porque, por ejemplo, lo que está ahora, que en Shopify nos pasa bastante. Cambio de tema. Actualización del tema, que esta es la palabra. Claro, si tú tenías un tema y el nuevo que has comprado, porque ves que es chulísimo tal cual pascual, pero de repente las fichas de producto cargan todas en JavaScript y el anterior tema iba todo en HTML, que nos ha pasado en la agencia, el día siguiente metes una hostia relevante porque Google obviamente sí que lo renderiza y lo indexa el contenido en JavaScript, pero es un sarao. Entonces, muy buen melón porque el simple hecho de cambiar un tema o el diseño de una página, si está hecho solo en HTML, CSS simple y de repente le has empezado a meter Ajax o JavaScript o volteretas, pues eso te puede impactar negativamente. Entonces eso, al final darle la importancia que tiene. Correcto. Sea un cambio mínimo, que sea un cambio, pues eso. Correcto. Y nada, con esto creo que hemos tocado bastantes palos, pero obviamente si quieres aprender más, pues tienes el curso. Dale, que salen cosas, Eva, dale. Sí, la plantilla. Con el curso se ofrece la plantilla, ¿no? ¿Se entrega la plantilla? Sí, claro. Está pagado. Vale, ahora sí, ahora porque lo has dicho, pues ya la tenemos que dar. La queríamos cobrar a 500 euros, pero la vamos a dar a 500. Bueno, pues si se ofrece, es que tengan en cuenta que al final en el curso se basa en una plantilla y en esa plantilla básicamente es ampliable, pero está todo, desde la toma de decisiones hasta el mapeo, hasta incluso la copia del robots del htaccess, todo está ahí. O sea, está todo ahí y hay la parte de soporte, en resumen, Academy. No me quiero poner comercial, pero bueno, ir a la web y lo veréis, pero es que son 10 euros al mes y es el Netflix. Que vale la pena.
Sí, el léxico de los responsables de e-commerce que quieran saber de SEO, Google Ads, de momento, porque nos estamos empezando a meter con analítica, con Looker, bueno, ya veréis. Entonces, ya se ha acabado la fase de promoción. Entonces, ya hemos hablado de la temática principal, que es la migración SEO. Cualquier duda, pues que me escriban en LinkedIn o que nos escriban, Eso. lo que sea. Y esta siguiente fase es, vale, Eva, tú para estar al día del SEO, de migraciones, tal, ¿qué sigues, no? En el link, si estás en LinkedIn, si tienes algún medio para Sí, estar estoy al en día, LinkedIn, podcast. que de hecho hoy lo pensaba. Yo decía, yo no recuerdo cómo hice para averiguarlo todo. O sea, obviamente me leí la documentación de Google, es el pilar fundamental que tenemos que tener en cuenta todos los SEOs, que no viene mal de vez en cuando revisarlo porque cambian cosas, pero la gran oferta que tenemos ahora mismo de contenidos publicados gratuitamente en YouTube o en LinkedIn, de pedazos de profesionales que cuentan sus propios proyectos. Tú con la newsletter, que pedazos newsletters que haces con todos los ejemplos y todas las cosas y todos los casos, que vaya, pues eso, es que al final te conectas un poquito cada día a internet y lo más importante, tener un sitio de pruebas. El mío fue trendyice-cream.com, que por ahí está, y ahora ya no es lo que era, obviamente, pero ahora tengo evaguerrero.es, que no lo tengo cuidado porque además es mi sitio donde hago pruebas, cositas, a ver cómo funciona y demás, que lo tengo por marca, pero al final pues me sirve para hacer pruebas. Es que es imprescindible. Yo a cualquier persona que quisiera estudiar SEO o que quisiese meterse en el sector le decía, pero todavía no tienes un WordPress. Bueno, así es como se Porque aprende, es, ¿no? Haciendo. claro, un WordPress. Ahora, si quieres un e-commerce, pues Shopee o en el propio WordPress con WooCommerce. Sí, que es más barato. Sí, Entonces, sí. hablamos de, has sacado el tema e-commerce. Y sé que no te he pasado ninguna escaleta y hemos ido a lo loco, pero en el podcast Sí. siempre hay una sección que yo pregunto Sí. sobre los e-commerce que más te gustan, ¿no? Entonces, ¡Ah! ahora voy a ir de huella. ¿Qué e-commerce te gustan más y que hagan bien el SEO? Te lo he puesto más complicado aún, pero que tengas en mente. Y no puedes decir PC Componentes, ni Leroy Berlín, ni estos dos, ni de por vida. Pues mira, yo me fijo en, bueno, hay uno que nos has dicho que lo tendrás que restringir, que es Decathlon. Bueno, Decathlon, correcto. Muy bien. Decathlon me fijo mucho, en Zalando también, incluso en Zara. En Zara me fijo mucho porque si te das cuenta, hubo un tiempo que se llevaron los sitios todos a nivel 1, que las URLs estuviesen, o sea, que fuese slash y lo que sea, y gran culpa la tiene Zara, que hizo el cambio. Y No luego sabía. luego cambiaron otra vez a pues varios niveles en las propias URLs, y entonces ya se vio el cambio en muchas webs. Todo el mundo Pero lo sí. hacía, sí. A ver, vale, sí, ¿no? Inditex, sí, no. Zalando, Zalando. sí. Sarenza también me fijo mucho. No he tenido. Sarenza hace buen Sarenza. SEO. Hace tiempo que no me meto, pero antes sí que sí, hace tiempo que no lo Vale. reviso. Pero me acuerdo que antes era uno de los que cogía como referencia y lo mostraba por el texto y demás que Tiene un ofrecían. buen mega menú, está bastante chulo. Vale, genial el menú, pero está chulo. Vale, genial. Pues nos dejaremos anotados en la descripción del podcast. Y después. Y Cave Home también me está gustando mucho. Cave Home. Sí, lo trabajan muy bien. El proyecto está muy bien ejecutado. Y ya está, a nivel de podcast, esta es la escaleta. Lo que sí que te iba a decir es, no sé si hay algún punto más y así ya cerramos tema de migración, que no nos dejamos nada, lo hemos sacado todo. No nos dejamos nada. Creo. Creo yo también. Bueno, yo daría un tip más. Dale, queremos tips. Porque Rápidos. sí, rapidísimo. Muchas veces nos centramos en nosotros mismos y no pensamos en el cliente. Y hay veces que si tienes acceso a tus clientes, si conoces a alguno de ellos, tienes confianza con ellos, pregúntales. Porque, por ejemplo, para los filtros de las categorías y demás, te darán mucha información. Entonces, los clientes son los que te pueden decir si se compra fácil en tu web o si no. Nos centramos, eso, lo he dicho, nos centramos muchas veces en toda la parte técnica, todo lo que nosotros controlamos y lo que creemos que es bueno, pero no todos los clientes necesitan las mismas cosas. El mismo tipo de filtrado, las mismas, la URL que por ejemplo, hay las categorías que tengan scroll infinito, por ejemplo, y demás, yo qué sé. Pues, que el cliente te diga, ¿dónde compras cómodamente? ¿Qué web te gusta? ¿Dónde te gusta comprar? Entonces tú le metes un vistazo
a qué es lo que ofrecen. 100%, no, 100%. Bueno, que estos temas de UX y aquí se abriría un cajón enorme. Pues Sí, Eva, a mí me gusta mucho ese cajón, me pues mira, encanta. haremos un curso de UX para SEO que se está poniendo mucho Vale. de moda, pero bueno, que hace años que existe, pero ahora se está llamando SXO, creo. SXO. Vale, esas iniciales, porque UX, lo tenemos Sí. que investigar, ¿eh? Porque yo lo he visto y yo digo, bueno, da igual. Optimización de la experiencia de O búsqueda sea, SERP. el resumen es lo de siempre, que cada vez más se tiene muy en cuenta que Google tiene en cuenta la experiencia de usuario y Claro. obviamente esto está trasladado en Search Console, hace tiempo que lo hace, pero bueno, ahora se le ha puesto este nombre. Pero que sí, que mira, haremos un curso de esto y que básicamente tiene mucha relación con el Search Intent y mirar con Clarity cómo navega el usuario, lo veremos. Y obviamente lo que tú decías, ¿no? Parte de investigación, de conversación, tal. Genial. Claro. Pues ahora sí, Eva, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en LinkedIn como Eva Guerrero, bueno, Eva Guerrero Valero, porque ahora hay muchos Eva Guerreros, pero y en YouTube, que para temas de marketing desde cero, estoy intentando democratizar un poco los conocimientos de marketing para que cualquier persona se pueda lanzar al mundillo digital. Como yo he estado ahí, obviamente, desde hace muchos años y estoy intentando ayudar a la gente que se pueda lanzar con conocimientos básicos. Genial. Y además, si no me equivoco, estás o ya has arrancado un podcast. Todavía no, pero estoy en ello. Vale, bueno, he hecho un Tengo spoiler el canal de YouTube, pero está el podcast ahí. Sí, sí. Genial, genial. Pues espero que cuando salga este podcast ya haya arrancado. Y ahora sí, para la persona que nos está escuchando, espero que esta masterclass de migraciones para SEO haya sido de utilidad. Cualquier duda, pues que obviamente nos puede preguntar, estaremos encantados de ayudarte. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. Un abrazo. Perfecto. Pues mira, el primero de ellos, antes de incluso tener la metodología de migración, es porque me llegó una migración de una web que no tenían SEO. Bueno, habían trabajado todo marketing de contenidos, quisieron hacer cambio de web y quisieron cambiar muchísimas cosas. Entonces, ahí tuvimos una caída estrepitosa y además es un medio de comunicación conocido, bueno, sí, no conocido al ¿Puedes decir nivel cuál? de... Esto no lo ve nadie. Pues es que... ¿Firmaste algo? ¿Qué? Sí, firmé, ¿Firmaste? Claro, así pero ya que no. te lo diré en petit comité, por si acaso. Bueno, vale. Pero bueno, se metió Por si una acaso, hostia. se metió una hostia grandísima y por el simple, bueno, dos cosas ocurrieron. El disuade, el check del disuade, simple y llanamente, O sea, y se mantuvo, ¿eh? se mantuvo. Yeah. Y que cambiaron de forma de ofrecer los resultados. Entonces, claro, se dejaron algunas redirecciones por hacer. O sea, pensaron que no era relevante y que eran páginas que no tenían tráfico, pero sí que lo tenían. Entonces, ahí apareció vamos a investigar todo bien antes. Yo me acuerdo al principio de hacer un site y ver uno a uno todas las URLs antes de hacer el script, que yo tengo un script para sacar todos los resultados de Google. Pero antes de conseguir eso, de hecho hay alguna extensión que lo hace, pero bueno, hay una extensión que es muy top para esto. Pero claro, yo uno a uno buscando todos los errores, los 100 resultados de búsqueda. O sea, ¿Cómo se maravilloso. aprende? Bueno, vale. O sea, ahora ya sabes cómo se hace, ¿no? Sí. Ya Y el tema de hacer varias a la vez. O sea, yo he hecho 3 o 4 migraciones en un mes. A mí me parece es una locura. Máximo 1. Y las 4 tenía que salir y aparte los clientes SEO. O sea, Bueno, ¿para mierdas qué? varias. Estoy viva. No, al final. Cuando los clientes se empeñan en que tiene que salir una cosa ya, normalmente se empeñan varios a la vez. Sí, esto es Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, va a salir mal. Es lo que tú Lo dices. bueno es que eran WordPress, ¿eh? Lo bueno es que eran WordPress. Entonces es muy sencillo porque yo lo que aprendí es que si cogía las URLs de la web antigua y le ponía el dominio de producción y a Screaming Frog le ponía la clave de acceso a la web en dev, entonces podía comprobar rápidamente cuáles no se habían trasladado. O sea, eso también me dio muchísima experiencia. Te he Claro, no, cortado. pero la coherencia aquí, ¿no? Es decir, cualquier persona que haga su primera migración, que tenga en cuenta que la va a cagar y no pasa nada. O sea, el objetivo es que coja toda la información posible y en base a eso, pues empiece a crear su experiencia, ¿no? Pero Claro. que lo normal es cagarla. Y siendo claros, lo peor que puede pasar es que tengas que hacer una redirección una semana más tarde.
Porque, matiz, y esto es lo que siempre yo explico a un cliente, Google tiene el contexto del proyecto como mínimo de 16 meses, que está en la documentación oficial. Es decir, que Google sabe que esa URL estaba en esa posición. Claro. Entonces, es lo peor que puede pasar, que a veces se dramatiza mucho o a veces el sector lo hemos... Sí. Hemos querido hacer un pain de la hostia para venderlo como si fuese aquí una operación a corazón abierto, que no es así, que tampoco es eso, ¿no? Entonces, brutal, pues lo dicho. Sin ir más lejos, uno de nuestros clientes, supongo que se puede decir, todo el cambio que hicimos. Lo podemos decir todo. Lo puedo decir. En Minopremier, todos los cambios que hicimos, yo me pasé meses haciendo redirecciones y no teníamos técnico disponible y no se subían. O sea, correcto. Y ahora está remontando, ha cogido fuerza después de vacaciones y que la teoría es muy bonita, que es lo de siempre, Sí. es decir, que nada es fácil, que hay miles de casuísticas, en este caso pues era una casuística tecnológica, por ejemplo, y que aquí lo importante es también poner contexto y que, joder, que las cosas salen mal y que no pasa nada, lo importante es solucionarlo, ¿no? Se recuperan, sí. Sí, bueno... Ya no existen las penalizaciones radicales, o sea, ahora ya Google actualiza cada 2x3, o sea, no desapareces como antes que en los enlaces tenías una penalización de enlaces y hasta que no volviese a hacer la actualización no te quitaba la penalización. Bueno, y O sea, tenías que pedirlo y no volveré a comprar enlaces, una carta. Bueno, mierdas varias. Pues, Eva, creo que la persona que nos ha escuchado y ha entrado por el título de Masterclass con Eva Guerrero, creo que, hostia, habrá aprendido un montón, así que agradecerte un montón el tiempo. Y ahora sí que sí, a ti que has llegado hasta aquí, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Chao.